¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Foro Potosino. Este día nos acompañan los maestros Lorenzo Sánchez Andrade. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Benjamín Vázquez Merino. Gracias por la invitación. Y Jorge Chizal Palau. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. A usted que nos sigue, muchas gracias por sintonizarnos. El día de hoy lo invitamos a que se quede con nosotros los próximos 25 minutos. Estaremos hablando sobre el tema del ejército en las calles. ¿Qué hace el ejército en las calles? ¿Es una función del ejército propiamente la función preventiva? ¿No deben regresar a los cuarteles los miembros de las fuerzas castrenses y asumir la tarea que les corresponde a las policías? De eso y mucho más estaremos platicando los próximos 25 minutos. Para iniciar, le preguntaríamos al maestro Jorge Chizal Palau sobre la conveniencia de que el ejército deje las calles y regrese a los cuarteles. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Están nuestras policías preparadas para asumir esa importante tarea? Bueno, yo creo de principio que el ejército no puede dejar las calles, por lo menos no de manera absoluta, y tendría que ser a través de un programa gradual que esto se fuera dando. Yo creo que es muy importante el establecer la causa por la que el ejército está en las calles. El ejército sale en el gobierno de Felipe Calderón por una declaratoria de guerra al crimen organizado que hace el presidente Calderón, que luego desconoce haber hecho, pero que sin embargo utiliza al ejército para poder combatir frontalmente la delincuencia organizada, que según el dicho presidencial había llegado ya a límites exorbitantes. Se asigna al ejército tareas de seguridad y existe efectivamente esta limitación constitucional en cuanto a que el ejército no puede tener a su cargo la función preventiva, sino que el ejército tiene otro tipo de funciones. Pero esto sucede porque realmente lo que estaba ocurriendo en el país y lo que llega a ocurrir en el país es un conflicto armado interno, aunque nunca se haya querido reconocer como tal. México ha suscrito la Convención de Ginebra respecto del derecho de la guerra, pero no ha suscrito el segundo protocolo. Ha firmado la Convención de Ginebra y ha firmado el primer protocolo, pero no ha firmado el segundo protocolo. Y en el segundo protocolo se reglamenta el derecho internacional humanitario de la guerra en función de los conflictos internos. Y esto México no lo ha firmado, por lo tanto no podía reconocer que existía un estado de conflicto interno, porque entonces no habría normas que pudieran aplicarse para poder reglamentar este conflicto interno. Por eso, bajo el velo de la delincuencia, realmente lo que México vive es un conflicto armado, que obviamente no es generalizado. Los conflictos armados ya no son como pudiéramos imaginarlos, con campos de batalla, con ejércitos marchando de un lado y de otro. No, la guerra desde hace muchos años se da de otra manera, sobre todo la guerra de naturaleza urbana, se da de otras formas, de otras maneras, y en México, bueno, tenemos casos al día de hoy vigentes, como es el caso de Michoacán, como es el caso de Guerrero, donde hay zonas donde hay verdaderos conflictos armados. Por eso el ejército, cuando participa de estas labores, realmente lo que está es, por un lado, cubrir esa deficiencia que puede tener la policía para enfrentar a un grupo beligerante que está en contra de las instituciones del Estado, al que se le llama delincuencia organizada, pero que en realidad son grupos armados que van contra las instituciones. Y eso, conforme al segundo protocolo de la Convención de Ginebra, es un conflicto armado interno. Entonces creo que si le llamamos las cosas por su nombre, como realmente son, encontramos la justificación de que el ejército esté en las calles. Si las cosas se van controlando, el ejército debe regresar a los cuarteles, pero debe de hacerlo de manera gradual, porque un retiro inmediato e instantáneo, lo único que propiciaría es que volvieran a surgir estos movimientos armados. Así es. Lorenzo Sánchez, un retiro gradual del ejército, es decir, poco a poco, conforme se vaya normalizando la situación en diversas partes del país. ¿Qué se está haciendo en cuestión policial para que nuestras policías, llámese estatales, municipales, puedan hacerse cargo de esa importante labor? Que la gente, que la ciudadanía recupere la credibilidad, la confianza en las policías para que se echen a cuestas esa importante tarea y el ejército pueda regresar a los cuarteles. Sí, el licenciado Jorge Chizal tomó un parámetro muy importante, la causa por la cual el ejército se encuentra ahora actualmente pues realizando tareas que le corresponden constitucionalmente a la policía. Y decimos que constitucionalmente porque se establece que el servicio de vigilancia le corresponderá a los municipios.
y dentro de su ámbito correspondiente. Mas, sin embargo, nos dimos cuenta que el fenómeno de narcotráfico infestó, cooptó, limitó y, en su caso, a los que se resistían, eliminó a los elementos policíacos que no entraban dentro de su férula, que no entraban dentro de sus políticas. Entonces llegó un momento dado en que los servidores públicos, llámese policías, ya no cumplían esta función. Estaban dedicados al servicio del narcotráfico y tuvo que venir este proceso de ir separando, eliminando a los malos elementos, y obviamente para sustituir este déficit tuvo que entrar el ejército. Este proceso va a ser muy gradual, porque los programas de certificación policíaca no van avanzando, al menos en el estado de San Luis Potosí, con la premura y con el número de elementos policíacos que serían los deseables para cubrir mínimamente las zonas de población. Aunado a ello, aunque se han destinado grandes recursos económicos para la compra de patrullas e insumos de carácter policíaco, pues estos recursos no resultan ser suficientes. Faltan más cámaras en la ciudad, faltan mayores vehículos, faltan adicionalmente armas, faltan adicionalmente capacitación para los elementos policíacos, porque no debemos de recordar que una de las quejas más frecuentes de la ciudadanía es que prefiere a lo mejor enfrentarse al delincuente que a los policías, porque los policías van, te extorsionan y si no cumplen, pues te meten a la cárcel. Cuando menos el delincuente te roba y pues te deja ir. Entonces, esta es una de las críticas más comunes que existen de nuestra población. Entonces, debe de ser muy gradual porque no contamos con la infraestructura para ir sacando a los elementos policíacos de las capacitaciones, de las escuelas propiamente, y el proceso de certificación además corre a cargo de la Secretaría de Gobernación. Entonces, dependemos de la Secretaría de Gobernación a través de sus mandos policíacos para los efectos de que puedan a nuestros policías darles este encauce correspondiente. Y es que es un problema que se tiene que corregir de fondo, un problema que además tiene muchos años. Vemos en nuestro México, bueno, hay ejemplos de países no muy lejanos de Sudamérica, donde una capacitación policial dura hasta 3, hasta 4 años para que el policía salga a la calle. Aquí, si bien le va 1 mes, 2 meses de capacitación y sale a la calle, muchas veces sin saber utilizar el armamento, muchas veces sin conocer el uso racional de la fuerza que debe de desempeñar, ya no digamos en qué grado de lesividad, sino el uso de la fuerza, cómo lo va a utilizar. Tenemos el problema también, muy añejo, de policías sin instrucción, de policías, ya lo comentamos, sin capacitación, policías que tienen problemas incluso de enfermedades como hipertensión, obesidad. Creo que en promedio hasta más del 50% carecen de instrucción o carecían hasta hace poco de instrucción escolar. Ahora ya, sobre todo en las policías municipales, ahora ya existen algunos programas donde le están facilitando esa formación escolar para irlos poco a poco encaminando para que desempeñen su función lo mejor posible. Entonces es una tarea que indudablemente tarda mucho tiempo. San Luis Potosí, ¿cómo va en ese aspecto, licenciado Benjamín Vázquez Merino? ¿Cómo va la preparación de sus cuerpos? ¿Se puede hablar ya de algún tiempo a corto o mediano plazo para que la situación se restablezca? Bueno, esto necesariamente tendrá que ser a un plazo más que mediano, un poquito largo. Primero, nos encontramos con que el servicio a la sociedad que brinda la policía originalmente fue implementado como un servicio empírico. Los policías no eran quienes tenían vocación de servicio, eran muchas veces como una vacuna, exdelincuentes que de alguna manera buscaban justificar, tener un ingreso, buscaban un trabajo, y qué mejor que ellos que ya conocían a la delincuencia, que conocían el modus operandi, que ellos mismos habían sido delincuentes, como una vacuna, presentarlos a la sociedad. Ahora, no se requería absolutamente ninguna instrucción, ni siquiera el manejo de armas. Estamos hablando de que muchos policías, de los policías muy viejos ya, porque hay policías ya de mucha antigüedad,
no tenían ni siquiera concluida la educación primaria. Hace de unos 10 años para acá se implementaron programas para que los policías tuvieran cuando menos secundaria y bachillerato. Y la mayoría ahora ya de los policías, de los elementos de la policía ministerial, cuentan ya con el bachillerato. Se implementaron programas muy importantes. Ahora, independientemente de esto, que ya la instrucción a nivel bachillerato les da otro panorama de las cosas a ellos, bueno, pues ahora para ingresar, en la actualidad, para ingresar a ser agente de la policía ministerial se requiere ya un nivel de licenciatura en ciertos mandos. Ahora, ¿todo esto qué es? Bueno, pues mejorar a la ciudadanía la oferta de la protección y de la seguridad pública que el Estado está obligado a brindar. Obviamente, no es algo que se pueda implementar de la noche a la mañana, sobre todo porque estamos hablando de instrucción y de educación. Muy acertadamente se hace la observación, el licenciado Martín hace la observación de que hay lugares en los que se lleva la capacitación del policía 3 o 4 años, porque es una carrera, a diferencia, por ejemplo, de la carrera castrense. El ejército sí tiene elementos que son de carrera, no las policías. De ahí que la policía haya perdido la credibilidad de la sociedad, porque en muchas ocasiones una desafortunada acción de un policía justificaba el comentario de la sociedad de decir, pues, ¿qué se puede esperar si son exdelincuentes o si no tienen la instrucción necesaria? Además, si tienen bajos salarios, si no tienen el armamento necesario para enfrentar a la delincuencia, que en un momento dado la delincuencia creció, se armó y sofisticó de tal manera su armamento y sus elementos tecnológicos para cumplir sus fines, que la policía quedó rebasada totalmente. Que es otro problema, ¿no? La disparidad en cuestión de salarios. Hay municipios, incluso aquí en San Luis Potosí, donde un sueldo de un policía municipal no va más allá de los 2.500 pesos quincenales. Así es. Y que obviamente, mientras en las filas del servicio social, del servicio a la sociedad, se obtiene un salario muy magro, y que la delincuencia llega y como decía el general Obregón, no hay quien resista un cañonazo de 50,000 pesos. La delincuencia organizada llega y ofrece cantidades muy importantes que les permiten a los policías tener un nivel muchísimo mejor de vida, y que dicen, bueno, pues entonces me acojo a las filas de la delincuencia, aun cuando sigo teniendo mi trabajo, desde ahí yo trabajo para la delincuencia. Muchos de los policías así funcionaron durante mucho tiempo. Entonces, la profesionalización que se está haciendo de los elementos policíacos va necesariamente a tener que ser a un largo plazo. Se tendrá que ir eliminando de alguna manera, como dijo el licenciado Lorenzo, eliminando, no tan dramáticamente, no tan drásticamente como dijo el licenciado Lorenzo, pero se tendrá que ir eliminando a los elementos que carecen de esa vocación y de esa preparación para sustituirlos por elementos que sí la tengan y que sean una oferta confiable para la sociedad. Aquí yo creo que resulta algo interesante, y lo comentaba el licenciado Jorge Chezal, que la ciudadanía perdió esa confianza en sus policías y tiene el ejército que salir. Pero también el ciudadano ha creado ya grupos de autodefensa, que también resulta peligroso, porque el nivel de la autodefensa, no sabemos qué tipo de criterios vayan a emplear la gente de la autodefensa. Porque para la gente de la autodefensa, por ejemplo, están los casos que comentaba el licenciado Jorge Chezal. Michoacán se volvió un verdadero estado de sitio, donde incluso la economía de algunos municipios quedó colapsada, quedó ahorcada, porque estos grupos de autodefensa no permitían el libre tránsito de vehículos, ni de comerciantes, ni de absolutamente de mercancías. Entonces, esto es alarmante, esto es grave, porque finalmente toda esta circunstancia social pues va a repercutir necesariamente en la ciudadanía. Así es. Efectivamente, el tema de seguridad pública va más allá de delitos, va más allá de policías y ladrones. El tema de seguridad pública es muy importante. Se deben de adoptar por parte del Estado políticas no a corto, sino a largo plazo, para ir trabajando de manera gradual en la solución de este problema. Se debe ir erradicando el autoritarismo, la impunidad, la autonomía en algunos cuerpos de seguridad pública, y estos tres elementos negativos que acabamos de mencionar de ninguna forma deben de ser más importantes que la seguridad pública.